La anterior clase habíamos quedado en que el diagnóstico en prostodoncia, pues lo dividimos en 5 grandes grupos, ¿no? Anamnesis, examen extraoral, examen intraoral, examen radiográfico y exámenes de modelos. Ya hemos llevado la parte de anamnesis y el examen oral. Ahora estaríamos en la parte de examen intra. Ay, mira, ya está avanzando. Ya está avanzando. Después te lo voy a fotocopiar, muestra aquí. Ya. O ahorita que necesites. Sus audios, apaguen sus micrófonos. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en el examen intraoral. Cuando hablamos del examen intraoral, vamos a ver 3 características que vamos a estudiar dentro de lo que es el plan de tratamiento o para realizar el diagnóstico y el plan de tratamiento. Vamos a ir viendo el diente, el periodonto y la zona edental. Vamos al diente. ¿Qué tenemos que determinar cuando hagamos el estudio del diente en este caso? Lo primero, lesiones cariosas. Cuando realizamos un tratamiento de prótesis fija, prótesis removible o cualquier tratamiento que puedan realizar de manera protésica, pues una parte muy importante es de que no exista lesiones cariosas. Especialmente, estas lesiones cariosas se dan en las caras interproximales y muchas veces no son visibles al ojo clínico. ¿Ya? Entonces, no son visibles. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta de que cuando realicemos el diagnóstico no tiene que haber presencia de lo que es lesiones cariosas. Muy importante esto, por favor, a tomar en cuenta cuando realicemos lo que son los tratamientos. Cuando ustedes presenten un paciente, no pierdan el tiempo, revísenles primero, revisen, y si tiene lesiones cariosas, háganlo primero, realizar el tratamiento de las restauraciones de esas piezas para que recién realicemos ya el plan de tratamiento en prótesis fija. ¿Ya? Muy importante esto en la parte de diagnóstico de prótesis. Una parte muy importante también, y esto es parte también de lo que son lesiones cariosas, es la higiene. Si mi paciente no tiene una buena higiene oral, ¿qué hacemos? ¿Le atendemos? ¿No le atendemos? ¿Qué haríamos si nuestro paciente no tiene una buena higiene oral? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Cuál sería qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? ¿O no le hacemos ningún tratamiento? A ver, ¿qué opinan ustedes? Doctor, buenas tardes. ¿Le podríamos remitir a la materia que es periodoncia? Ya, pero tomen en cuenta, lo vamos a remitir a periodoncia. Le van a hacer la limpieza, pero una cosa es de que le hagamos hacer el tratamiento y otra cosa es de que no tenga una buena higiene oral. Entonces, no es lo mismo. Le vamos a hacer el tratamiento de periodoncia, pero igual, si no tiene una buena higiene oral, pues lo mismo. Cuando tenga las prótesis, va a haber lesiones cariosas, va a haber bastantes problemas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esta parte, en estos pacientes? Tal vez, doctor, indicar un método de limpieza adecuado en sí, indicarle cómo debe limpiarse. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante. Motivación al paciente para que realice una buena higiene oral. Primero ustedes hacen la motivación, pueden enseñar lo que es la técnica de cepillado, pero lo más importante es la motivación. ¿Y esto qué quiere decir? Indicarle al paciente de que el paciente tiene que lavarse 3 veces al día, porque si no, pues va a correr riesgos nuestro tratamiento de prótesis. Porque la mala higiene
pues nos da como resultado la presencia de lesiones cariosas. Y esto va a provocar muchas fallas dentro de lo que es nuestro tratamiento de prótesis, ¿no? Entonces, muy importante esto cuando hablemos de lesiones cariosas. Lo mismo pasa en las restauraciones. Muchas veces tenemos estos problemas. Fíjense acá. Si podemos observar acá, hay una mala adaptación de la prótesis sobre el diente. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a provocar? ¿Qué me diría acá? Acúmulo de placa bacteriana, doctor. Muy bien, acúmulo. Y ese acúmulo de placa bacteriana nos va a dar como resultado ¿Una gingivitis, doctor? gingivitis, Una recesión gingival, doctor. recesión gingival, lesiones cariosas, tantas cosas que nos va a dar. Entonces, cuando el anterior les había indicado, indicaciones para poder repetir una prótesis, ahí tenemos una mala adaptación. Las troneras, miren acá, las troneras son los espacios entre diente y diente para la formación de la encía. Miren acá, no hay troneras. Y por ende, esto nos lleva también a problemas antiestéticos. Miren acá. Entonces, muy importante también la parte de adaptación de las restauraciones que nuestro paciente ya tiene. Es por eso, por favor, sus micrófonos, por favor, apaguen, no se olviden. No puedo estar controlando y dando la clase al mismo tiempo. Les pido, por favor. Muy bien, continuamos. Es por eso que nuestras restauraciones deben tener una característica. Entre estas dos que nosotros vemos, ¿cuál creen que resulte con mayor retención de alimentos? Esta terminación, miren acá, se los voy a dibujar, de tipo convexa, miren, o esta terminación de tipo recta. ¿Cuál creen que hay, en cuál creen que hay mayor retención de alimentos? Por ejemplo, esta es la corona, esta es la raíz. Y cuando hablamos de lo que es la terminación de la restauración, estamos hablando de este ángulo. Este ángulo es de forma convexo y en este es de forma recta. Ahora la pregunta es, ¿cuál creen que es el que tiene mayor retención de alimentos? ¿Qué opinan? ¿Dónde se retendrá más alimentos? Convexa, doctor. Muy bien, en el convexo. Entonces, si se nos va a retener mayor alimento en el convexo, ¿cuál es el tipo de terminación o perfil de emergencia, lo denominamos eso, que debería llevar nuestra corona? Es de tipo recto. Ojo con eso. El perfil de emergencia de la prótesis sobre el surco gingival debe tener una terminación de tipo recto, no convexo. También hay cóncavo, por si acaso. Acá no lo he colocado, pero también hay cóncavos las terminaciones. Y eso es cuando ustedes mismos desgastan la coronita y lo dejan así, cóncavo. Entonces, el perfil de emergencia que debe tener nuestra prótesis, ¿y qué es el perfil de emergencia? Es la relación de la corona con el surco gingival. Ese es nuestro perfil de emergencia. La relación de la corona y nuestro surco gingival. Acá va a depender mucho, si es que es recto no va a haber retención de alimentos, pero si es convexo o cóncavo, sí va a existir. Muy importante entonces el perfil de emergencia de mi restauración para que yo no provoque este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque si hay acúmulo de alimentos, lo mismo que me han dicho, recesión, enfermedad periodontal, gingivitis, pérdida ósea, entonces todo eso nos va a dar el resultado. Muy bien. Pasamos al siguiente, inclinación. Muchas veces, especialmente los primeros molares inferiores,
cuando hay pérdida de piezas dentarias, los molares tienen la tendencia a inclinarse. Fíjense en este caso, va a haber una mayor inclinación del tercer molar, del molar. Entonces, ¿qué opciones yo tengo para tratar esto? ¿Qué podría ser? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué hago cuando las coronas están inclinadas y quiero hacer un puente? Ahí en la imagen ahí aparece también. ¿Qué opinan? Porque lo que lastimosamente... Doctor, perdón, ¿Sí? ¿se puede utilizar lo que son mantenedores de espacio o prótesis provisionales? Ya, también puede ser muy bien. Esto, pero debería ser en cuanto se ha extraído la pieza, ¿no? Para que no se decline. Pero la pregunta es cuando ya está inclinada la corona, o sea, ya se ha realizado la inclinación. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué haría? Y buscar el paralelaje, doctor. Ya, una de las opciones. Pero para buscar este paralelaje, ¿qué tengo que hacer en mi pieza? Porque voy a desgastar tanto el diente. ¿Qué tendría que hacer antes de realizar mi desgaste y buscar ese paralelaje que ustedes me están diciendo? Mi pieza tiene que tener tratamiento de endodoncia. ¿Ya? Entonces, si mi inclinación es mucho, como vemos en esta imagen, yo voy a tener que desgastar bastante. Fíjense cómo se ha desgastado acá. Y este desgaste me lleva a que yo voy a tener que realizar primero un tratamiento de endodoncia para recién poder realizar mi tratamiento. Otra opción, acá vemos la ortodoncia. Con tratamientos de ortodoncia también yo puedo alinear primero este diente, arrectar el dientecito y luego recién ver la opción de hacer mi puentecito. También tengo esa forma de poder realizar en estos casos cuando hay piezas inclinadas. Si están con mucha inclinación, endodoncia o ortodoncia, uno de los dos tratamientos tendríamos que realizar para poder realizar lo que es el tratamiento en estos casos que son piezas inclinadas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sobre inclinaciones. Muy bien. Vamos a estética. Es una parte muy importante la estética porque nosotros tenemos que buscar junto con el paciente el requerimiento que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo veo acá, en esta imagen del medio, ¿cuál será el error? ¿O estará bien las restauraciones protésicas? Hagan de cuenta que su paciente viene y ven esto. Dígame. Doctor, disculpe, las encías, doctor, están chocando con la restauración. Ya, hay sobrecontorno o sobre restaurado. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Ya vemos ya una alteración. Coronas sobrecontorneadas o sobreextendidas también lo llaman. ¿Qué más? La coloración Muy de bien. la encía, doctor. Ya, la coloración de la encía, pero ¿se han fijado en la coloración de las restauraciones también? Todo eso tenemos que fijarnos. Muchas veces al paciente, cuando quiera cambiar la prótesis, él lo quiere cambiar por algo que pasa. Les podrá decir, mire, se me retiene mucho alimento. Ah, ¿cuál es el problema si se retiene mucho alimento? A ver, y ustedes ya tienen que ir y decir, entonces el problema es este. ¿Qué pasa si al paciente les dice, se retiene mucho alimento? ¿Cuál es el error? Doctor, cambiar Ya, pero la prótesis, doctor.
Ya, pero ¿cuál es el error de la prótesis que tiene? ¿No? Es que tal vez, doctor, es ya suelta No. o ya está desgastado. Ya hay desgaste. Hace rato les dije, ¿por qué puede haber retención de placa bacteriana? Por una mala Adaptación de la corona, doctor, Eso, porque si está recta no tendría que tener retención, mientras eso. que el anterior tenía ángulo, entonces, Muy para bien. retener alimentación. Eso, ahí se dan de cuenta, el perfil de emergencia está mal. Entonces ustedes tienen que resolver ese caso. ¿Qué les parece si les dice el paciente? Es que lo que pasa es que me han colocado dientes muy oscuros. Ah, esa es la causa de que tu paciente está cambiando, porque no le vas a hacer un puente del mismo color que tiene si tu paciente te dice que no le gusta el color porque es muy oscuro. Ah, entonces le darás opciones de piezas mucho más claras. O les podría decir, es que el diente es muy grande, entonces tenemos que ir fijándonos el color, el tamaño, la terminación que tiene que tener la corona, el contorno, la forma misma que tiene, porque muchas veces, pues miren estas coronas deformadas. Miren su borde, no hay un borde incisal, nada. ¿Se dan de cuenta acá? Pues aquí debería haber un borde incisal para hacer la función masticatoria, todos, pero lastimosamente no los tiene. Entonces, todo esto en la parte estética debemos tomar en cuenta. Entonces, especialmente cuando hablar con el paciente de lo que él desea, qué espera de esto. Entonces, todo tiene que quedar con el paciente. El paciente es el que decide. Dentro de la historia clínica hay un documento que es el documento de que firma aceptando el tratamiento específico, pero el paciente tiene que aceptarlo conociendo todo esto. Quiere decir que primero pues tendrá que leerlo, tendrían que explicarle bien cómo va a ser para que él dé su consentimiento informado de poder realizar. Entonces acostúmbrense a ver, si es cambio de, si el paciente les dice, quiero cambiar mi puente es por algo lo quiere hacer. Y ustedes tienen que primero iniciar con la razón por la cual quieren hacer. La mayoría de las razones son estéticas, pero también pueden ser funcionales, como decir, no puedo masticar, puede que no haya oclusión, puede que se retenga mucho alimento, pero la mayoría de las razones de este tipo es de tipo estéticas. ¿Ya? Entonces, siempre a tomar en cuenta dentro de lo que es este tipo de tratamientos. Cuarto, oclusión. Bueno, no vamos a entrar de oclusión, no vamos a entrar del tema oclusión porque dentro de oclusión nosotros tenemos un tema específico de oclusión que vamos a hablar, ¿ya? Lo que vamos a ir viendo, ¿qué tenemos que ir viendo en este caso en relación a la oclusión? Primero, hábitos parafuncionales. Habíamos indicado que los hábitos parafuncionales son hábitos o son funciones fuera de lo normal que tienen los maxilares. Por ejemplo, el bruxismo, ¿no? Contactos oclusales exagerados, movilidad y pérdida de soporte óseo. La movilidad y la pérdida de soporte óseo se da a la acción parafuncional. ¿Qué quiere decir en este caso? Que si mi paciente tiene bruxismo, ¿qué tipo de prótesis voy a utilizar? Eso tienen que tomar en cuenta. No quiere decir que mi paciente, porque tiene bruxismo, no le voy a poder hacer el tratamiento. Tienen que realizar el tratamiento, pero ya ustedes tienen que determinar que van a tener que utilizar otro tipo de material para que no pueda haber. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo le hago jacket de acrílico a este paciente con hábitos parafuncionales? ¿Qué va a pasar? Sí, no voy a bajar. ¿Qué va a pasar? Sí. Se va a romper con facilidad, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en pacientes parafuncionales, ¿qué materiales van a utilizar? ¿Qué materiales Porcelana utilizarán? puede ser, doctor. Ya, porcelana, muy bien. ¿Qué más? Metal puede ser. Metal.
Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si ustedes no ven esto, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar las coronas. O las carillas de sus restauraciones, por ejemplo en esta, las carillas de sus restauraciones van a saltar, se van a fracturar. Es muy importante el material que van a utilizar si es que mi paciente tiene estos hábitos parafuncionales. ¿Y cómo se ve estos hábitos parafuncionales? ¿Cómo se ve estas alteraciones? Acá, ¿qué vemos? ¿Qué características extraorales vamos a ver en este paciente? A ver si se acuerdan de lo que hemos llevado la anterior. ¿Qué va a estar disminuido en este paciente? Miren con este desgaste de sus dientes. Posición vertical, doctor. La dimensión vertical, muy bien. La dimensión vertical va a estar reducida. Eso ya me está indicando que este paciente puede tener hábitos parafuncionales. Y esto me está indicando qué material yo le puedo dar. Porque por ahí el paciente les dice, doctor, yo no tengo plata, quiero una de acrílico nomás. ¿Qué van a hacer ustedes? Si ya saben que si hay esto, se va a fracturar. Entonces le dirán, bueno, entonces lo más económico, pero que le va a aguantar, pues verán una corona metálica. Es la única forma. Pero si les hacen de acrílico, pues estas se van a fracturar. De resina, cualquier material que sea de resina acrílica, se va a fracturar. Entonces tienen que tomar en cuenta. Muy bien. Vamos al número y disposición de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en la cavidad oral nosotros tenemos 3 planos que vamos a ir viendo. Un plano coronal, que vienen a ser las piezas posteriores. O sea, los dientes tienen una tendencia de movilidad. Esta tendencia de movilidad es siempre de vestibular a palatino, de vestibular a lingual. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros hacemos un puente, corre el riesgo esos pilares de que tengan una movilidad dentaria por la fuerza que se genera hacia la masticación. Nosotros tenemos 3 planos, en este caso, en este ejemplo. Tenemos los molares, que viene a ser de un plano coronal, los caninos, que viene a ser un plano lateral, y los anteriores, que viene a ser un plano frontal. Ambos, ahorita a ver, se los voy a marcar. Si yo mido este plano coronal, acá tiene otro plano coronal, pero también ahí voy a tener un plano canino, que es un plano lateral. Acá también voy a ver otro plano lateral. Y luego voy a ver un plano frontal. Entonces, los 3 planos en mi arco van a formar un polígono. ¿Ya? Este polígono es denominado el polígono de Roy o también llamado el polígono de sustentación. Pero ustedes dirán, ¿pero para qué sirve? ¿Para qué me sirve usar o estudiar estos polígonos? Porque cuando yo realice puentes, si yo tengo en mi puente, en mi elaboración de puente, yo tengo 2 planos, pues reduce mi movilidad dentaria de esos pilares. Ahora, si tengo los 3 planos, mucho mejor. O sea, ahí reduce mucho mayor y es como una ferulización entre toditos los dientes para que los dientecitos no se muevan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo realizo un puente, por ejemplo acá, tenemos los pilares, los segundos molares o los primeros molares, tenemos el canino y tenemos un central. ¿No? Entonces, si yo hago un puente, pues yo no voy a hacer un puente de aquí a aquí, nada más, y un puente de acá a acá. Yo tengo que hacer un puente que lleve todo el arco. Y esto me va a ayudar a que sea como una férula. ¿Por qué? Porque tengo los dientes de un plano coronal, tengo caninos de un plano lateral y tengo un central de un plano frontal. O sea que en este caso yo tengo los 3 planos. Entonces, ¿es ventajoso? Sí,
porque va a ayudar a que entre las 5 piezas pilares que tengo de diferentes planos, hagan una ferulización y que no pase movilidad dentaria en ninguna de ellas. A eso nosotros lo denominamos como lo que es el polígono de sustentación. Que gracias a este polígono, pues si yo elaboro un puente, estas piezas dentarias van a soportar ese puente porque actúan como una férula. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros lo denominamos el polígono de sustentación. Y esta está basada directamente en 3 planos. El plano coronal, el plano frontal y un plano lateral. Muy bien. Sus audios, por favor. Un segundito, por favor. Es que no puedo trabajar con sus audios desactivados. Muy bien. Pasamos a tamaño de la corona clínica. Una característica que debemos tomar en cuenta también en prótesis fija. Quiere decir la altura de la corona. Si nosotros tenemos coronas muy cortitas, ¿cuál va a ser el problema? La falta de retención y la falta de estabilidad. Entonces, por ahí en el examen yo les pregunto, las coronas cortas nos da como resultado en una rehabilitación protésica una falta de retención y estabilidad. Retención, ¿por qué? Porque al ser cortas, las prótesis puede haber balanceo y puede haber una extrusión de la corona. Y estabilidad, porque estas pueden directamente balancearse en su mismo eje, ¿ya? Entonces, las coronas que son cortas, pues tienen ese problema. En estos casos, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, se puede confeccionar surcos o canales. Miren acá, se ha hecho un canal en la corona para que haya mayor estabilidad. Esto es para que haya mayor estabilidad, para que no balancee. Se hacen surcos en los dientecitos para que ingresen cabalito ahí. Otra cosa que también podríamos hacer cuando hablamos de coronas cortas es en el área de periodoncia, que es un alargamiento coronario. Eso también podrían hacer si el caso tenemos coronas cortas. ¿Y a qué le llamamos coronas cortas? O sea, ¿cuándo denominamos una corona corta? Cuando la altura de la corona es menor al ancho. ¿Ya? Cuando la altura de la corona es menor al ancho o al diámetro de la misma corona. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro y mido, un ejemplo, acá mido de acá a acá, y mi medición, no sé, un ejemplo que vamos a hacer, mide 25 milímetros. Pero yo agarro la medición de mi diámetro, y mi diámetro es 40 milímetros. Entonces, ¿cuál sería mi diagnóstico? ¿Corona corta o corona normal? Corona corta, doctor. Corona corta. Corona corta, doctor. Corona corta. ¿Por qué? Porque la longitud de mi corona es menor al diámetro. Lo ideal es de que ideal sería que el diámetro sea igual que la longitud. Ambos deberían ser iguales. Ese debería ser lo ideal. Pero cuando mi corona es corta, ya saben qué problemas es lo que yo voy a tener en el momento de realizar lo que son mis tratamientos. Ya, entonces, muy importante también cuando realicemos o veamos lo que es el estudio de dientes. Y por último, la vitalidad pulpar. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué es mejor en un tratamiento de prótesis? ¿Un diente
¿Desvitalizado o un diente vital? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué opina? Un diente vital, doctor. Un diente vital, doctor. ¿Por qué? Desvitalizado. Cuando está vitalizado, doctor, es que tiene más refuerzo de que no se vaya destrozando el diente. Ya, entonces tú dices Porque que es cuando mejor hacemos la una tratamiento pieza vital, una pieza vital. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien que diga lo contrario? Desvitalizado. Una pieza no vital, doctor. ¿Por qué? Porque nos da Una una... pieza no vital, doctor, podemos tener un mayor desgaste. Mientras al contrario, cuando tenemos una pieza vital, podemos correr el riesgo de tener mucho desgaste y a poder causar necrosis pulpar a la larga y a la pieza ya está instalada con toda la prótesis y eso ya sería otro costo para el paciente. Ya, muy bien. Ahí ya tenemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quería participar? Ya, tenemos ahí dos respuestas. Uno dice vitalidad y otro dice desvitalizado. Y esta controversia siempre se ha ido dando en todo este tiempo en lo referente a lo que son los tratamientos que se van realizando. Es cierto, por ejemplo, nos indican de que si es desvitalizado, pues nosotros podemos hacer un desgaste mayor. Pero ahora yo les pregunto, ¿por qué es necesario el desgaste mayor? ¿Por qué? Si ya teóricamente nosotros ya tenemos un diámetro específico. Por ejemplo, un desgaste de 1.5 milímetros o 2 milímetros de desgaste es suficiente para poder determinar una mayor resistencia en una prótesis, o sea, en la corona. La corona no necesita más grueso. La corona necesita 0,7 milímetros de metal y 0,8 milímetros de acrílico o de porcelana. No necesita más. Estamos hablando de 1.5 milímetros de desgaste. Entonces, ¿por qué quisiéramos desgastar más el diente? ¿No? Entonces, ahí tienen que hacerse una de las preguntas muy importantes. ¿No? Entonces, he escuchado también decir de que todas las piezas deberían ser endodonceadas. No hay necesidad, pero sí hay que tomar en cuenta algo. Si ustedes realizan un desgaste limitado, un desgaste donde ustedes deben realizarlo, el desgaste suficiente, no sobrepasar esto, nunca va a haber necrosis, no va a haber. ¿Por qué? Porque cuando aparece la necrosis, cuando ustedes con su desgaste ya han llegado a dentina. ¿Quién me dice cuánto es el grosor de la dentina? Perdón, el grosor del esmalte. A ver, ¿quién me dice cuál es el grosor del esmalte? Un aproximado, a ver. 0.5 en cuello cervical, 1.5 en la parte media de la corona y 2.5 en la parte oclusal, doctor. Ya, mayormente es entre 1.8, o sea, el grosor del esmalte, sin contar cervical, que nos ha indicado nuestro compañero Lucio, es mayormente de 0.8 a 2.3. 2.3. ¿Cuánto desgasto yo una corona por vestibular? A ver, ¿quién me dice? Según el protocolo, ustedes han llevado esos desgastes. En una corona porcelana, por ejemplo. A ver, ¿quién me dice? 2 milímetros. Ya, entre 1.5 a 2 milímetros. ¿Seguimos en esmalte? Seguimos en esmalte. ¿Cuál es el problema que nos indica su compañero de que hay una necrosis? Es cuando nosotros hacemos tanto el desgaste que hemos dejado descubierto la dentina. Y cuando ya llegamos a la dentina, ahí sí se va a producir una necrosis. Pero si respetamos el tallado, pues no va a haber ese problema. Ahora, también hay ciertas características que también nos lleva a que una pieza, mientras sea vital, es mucho mejor. ¿Cuál? Uno, el diente desvitalizado pierde hidratación porque ya no hay nutrición sanguínea. Quiere decir que son de una dentina deshidratada. Dentina resecada y
con disminución en la elasticidad de la dentina. La dentina tiene un grado de elasticidad, ¿ya? Tiene un grado de elasticidad. Y gracias a esto, pues el diente puede tener un grado de movimiento en su mismo eje. Pero cuando todo esto pierde, porque una pieza endodonciada pierda todas estas características. ¿Qué va a pasar con este diente endodonciado cuando pierde todas estas características? Que es más propenso a fracturarse. Entonces, por eso es el problema de fracturas en las coronitas o en las piezas dentarias endodonciadas. ¿Por qué? Porque no hay nutrición, porque no hay elasticidad de la dentina, porque hay fracturas, porque hay deshidratación de la dentina, del diente, y una característica especial que se llama el reflejo de protección. ¿Qué es el reflejo de protección? El reflejo de protección es cuando los dientes, en el momento de la oclusión, de la actividad masticatoria, el diente tiende a intruirse. Es como cuando, no se me van a ver en el video, por favor, es como cuando yo quiero agarrar una cosa, algún objeto, y antes de agarrarlo, si es pesado, lo que hago es bajar mi mano. O sea, agarro, bajo mi mano para amortiguar el golpe. Es lo mismo que hacen los dientes. Los dientes, en el momento de que está entrando en oclusión, el diente se intruye amortiguando esa fuerza, porque existe una fuerza masticatoria de aproximadamente 70-80 kilogramos de fuerza. Entonces, esa reacción se llama reflejo de protección de lo que son los dientecitos. Pero en una pieza que esté endodonciada y ya no tiene las fibras nerviosas, pues lastimosamente no tiene esta acción de reflejo de protección o se disminuye, porque este reflejo de protección lo hace el ligamento periodontal. ¿Pero cuándo? Cuando todavía la pieza tiene esas terminaciones nerviosas. Entonces, fíjense la importancia que tiene en lo referente a lo que son los tratamientos de endodoncia. Obviamente, hemos visto casos de inclinación. Ahí sí tenemos, si es necesario la endodoncia, tenemos que hacerlo. Hemos visto patologías, también se puede ver de que en esas piezas es necesaria endodoncia, sí. Pero si una pieza está vital, está sana y no tiene nada, pero lastimosamente yo quiero hacer un tratamiento protésico, puedo realizarlo sin necesidad de hacerle una endodoncia. Pero ojo, no quiere decir que pueden desgastar lo que ustedes quieran. Tienen que respetar y tienen que tener mayor cuidado en el grosor de desgaste que van a realizar. ¿Ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta esto cuando realicemos lo que son este tipo de tratamientos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Pasamos ahora al periodonto. Y bueno, de esto no vamos a entrar mucho al caso, eso ya lo van a ir llevando en periodoncia, lo que son las enfermedades periodontales y todo eso. Pero es muy clásico. ¿Qué vemos en la periodoncia? A ver, ¿cuál es la sintomatología de la periodontitis o de la enfermedad periodontal? A ver, ¿qué me podría decir? Bolsas periodontales, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? La encía inflamada, doctor. Ya, inflamación de las encías. ¿Qué más? Sangrado de las encías. Sangrado, muy bien. ¿Qué más? Recesión gingival. Recesión gingival, muy bien. ¿Qué más? Un hito más falta. Bolsas periodontales. Ya nos han indicado bolsas. Ah, ya. Pérdida de movilidad dentaria, doctor. Pérdida ósea. Ya, junto con la recesión gingival hay una pérdida ósea. Un hito más falta. Lesión de Furca, doctor. Ya, lesión de Furca, ya. Una más. Eso en molares, ¿no? La lesión de Furca. Una más. Movilidad dental. Eso, movilidad dental. Muy bien. Fíjense las características que ustedes han visto y obviamente cuando un paciente tiene enfermedad periodontal, pues nosotros clínicamente lo podemos determinar rápido.
Viendo todas estas que ustedes me han indicado, sangrado, inflamación de las encías, bolsas periodontales, movilidad dentaria, recesión gingival, lesiones de Furca me han indicado. Entonces, es sencillo. Si nuestro paciente tiene estos problemas, lo primero que tienen que ver es mandar interconsulta periodoncia, primero. Una vez de que esté en periodoncia, ustedes determinarán lo que es la cantidad ósea en la radiografía para ver si es que se puede o no se puede realizar lo que es un tratamiento de un tratamiento de prótesis fija. ¿No? Entonces, muy importante, no tiene que haber enfermedad periodontal. Y esto vamos a hablar también en el estudio radiográfico. Más adelante vamos a ir hablando del estudio radiográfico y cómo debemos medir esto, si es que es apto o no mi paciente cuando hay pérdida ósea. Pero como les digo, la enfermedad muy importante, lo que es la alteración, ¿no?, del espacio biológico, acumulación de placa bacteriana, todo eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ustedes ya me lo han indicado, toda la sintomatología que tiene. Entonces, en resumen, ¿qué tiene que ver? Un periodonto sano, listo. Si hay un periodonto sano, perfecto, con esto ya, pero no tiene que ver la enfermedad periodontal, ¿ya? Entonces, esas, y aquí podemos ir viendo, ¿no?, todo lo que ustedes me han indicado, ¿no?, donde pueden haber sangrado, inflamación, todas las características a nivel de lo que es periodontal, ¿no? Entonces, muy importante cuando realicemos este tipo de estudios a nivel del periodonto. Y por último, la zona eréntula. ¿Por qué es importante estudiar la zona eréntula? Porque tenemos que ir viendo el grado de pérdida ósea que ha habido. Muchas veces la zona o la pérdida ósea es tan grande que estéticamente nosotros no vamos a poder devolver las piezas dentarias donde sea satisfactorio para el paciente. ¿Por qué? Porque la encía puede estar muy reabsorbida, el hueso muy reabsorbido, puede estar muy delgado el hueso, también puede ser. Entonces, es muy importante hacer un examen de lo que es el huesito. ¿Para qué? Para ver si tal vez en este caso puede necesitar injerto, porque se puede realizar, no sé, injerto. Hoy en día tenemos también tratamientos de PRF para hacer aumentos a nivel de tejido gingival. Entonces, esto se tiene que estudiar. Incluso el anterior habíamos visto, ¿no? Les había indicado qué pasa cuando no hay encía. Entonces, en la misma prótesis nosotros podemos elaborar una encía artificial. Bueno, nosotros no, el protesista lo va a realizar, pero se puede también hacer. Pero primero es por eso que hay que hacer el estudio de esa zona. Muy bien. Pasamos al examen radiográfico. ¿Para qué nos sirve la radiografía? Porque ustedes tienen que hacer o tienen que pedir lo que es la radiografía. Van a pedir su radiografía y van a indicar, pero ¿qué van a ver? A ver, ¿para qué van a pedir? ¿Para qué pedirían la radiografía? A ver, ¿qué me podría decir? ¿En qué casos pediríamos la radiografía o no? Tenemos que pedir la radiografía, pero ¿en qué lo van a utilizar o qué información ustedes creen que van a recabar de esa radiografía? Valorar si el tamaño de la raíz. endodóntico, si tiene lesiones periapicales. Ya, patologías entonces, muy bien. Vamos a ir viendo por paso. Patologías, ¿qué más? Si ya fue previamente tratado. Muy bien, si está con endodoncia, muy bien. Ya, 2, ¿qué más? Para determinar la extensión de la lesión cariosa, puede ser, doctor. Ya, profundidad de las patologías, grado de profundidad. Luego nos han indicado característica de las raíces, muy bien. La longitud de la raíz, muy bien. Entonces nosotros, cuando realicemos el estudio, vamos a ir viendo. Y una parte que no hemos visto, que no me han indicado, el soporte del hueso. El hueso es muy importante para el éxito de un tratamiento de prótesis. Si mi pieza dentaria tiene mucha reabsorción ósea, nosotros tenemos que hacer una medición. Y a ver, acá lo vamos a hacer la medición, un segundito.
¿Qué nos dice la proporción corona-raíz? Lo ideal es 1,2, lo óptimo es 2,3 y lo mínimo, que es la que nos vamos a tomar en cuenta, lo mínimo es 1,1. ¿Qué quiere decir? 1 de corona por 1 de raíz. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero, ¿qué pasa si no tenemos tal efecto? Como por ejemplo, en este caso. ¿Qué relación tendrá aquí? ¿Será 1,1 entre lo que es corona y raíz? ¿Qué opina? Sí, No, doctor. doctor. No, doctor. No. Entonces, en estos casos, ¿ustedes harán una prótesis fija? No. No es apto para una prótesis fija. Miren este caso. No. Ahora, esto es muy importante cuando ustedes realicen lo que son los estudios. Entonces, van a ir viendo el soporte óseo. ¿Y cómo se mide el soporte óseo? No se mide en radiología para prótesis fija o en prótesis fija. Nosotros, por ejemplo, hagan de cuenta que este es mi pilar que quiero usar. Yo no manejo como tope mi unión amelocementaria. Yo mido desde la altura de mi hueso que tengo. ¿Qué proporción tendrá esta pieza dentaria? ¿Quién me dice? ¿Qué proporción Como será? 2 coronas y una raíz. 2 coronas, 2, 1 invertido, ¿no? O 2, 1, 2 de corona, 1 de raíz, en este caso. ¿Será apto para un puente, para pilar de un puente o de una restauración protésica? No. 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 Eso tienen que tomar en cuenta. Otro ejemplo, aquí vemos. ¿Qué opinan con este? No se ve la raíz y es muy importante también eso. Tener radiografías con una buena toma radiográfica. Acá yo no puedo ver el ápice. ¿Qué tal hay lesión periapical? No me sirve esta radiografía para esta pieza. Solo para ver este diente o este. Pero para este no me sirve porque no se ve la pieza completa. Eso también hay que tomar en cuenta cuando realicen los pedidos de radiografía. ¿Qué opinan acá? ¿Qué relación tendrá? Un aproximado. Sé que la raíz no se ve, no se puede determinar con exactitud. Pero ¿cuál creen? Igual está invertido. Puede ser, yo lo veo tal vez un 1-1, tal vez así, raspando puede llegar a pasar una relación 1-1, pero desfavorable, ¿no? Porque hay bastante pérdida ósea. Entonces, es muy importante eso, y eso, y gracias a quién vamos a ver todo eso, es gracias a la radiografía. Forma de las raíces. ¿Será algún ventajoso? Sí, lo es. Cuando las raíces son cerradas, se dice convergentes, tiene menor estabilidad o menor soporte que cuando las raíces son abiertas o divergentes. Entonces les digo, ¿qué es mejor para una prótesis fija? ¿Que mi molar tenga raíces divergentes o convergentes? Divergentes, doctor. No se olviden. Porque tienen más. Las raíces así. Convergentes es así. Cerradas. Divergentes. Muy importante esto. En una dislaceración, ¿qué creen ustedes? ¿En una raíz dislacerada me dará mayor soporte o menor soporte para mi prótesis? Mayor soporte. Mayor soporte. Entonces, ¿me facilita a mí? Sí, me facilita esa pieza que tenga esa dislaceración porque va a haber mayor soporte. En una pieza con una raíz bastante voluminosa o una raíz delgada, ¿qué opinan? ¿Cuál me da mayor soporte? La Bastante voluminosa, doctor. Cuando mi raíz es bastante voluminosa, mayor soporte. Cuando la raíz es muy delgada,
disminuye mi soporte que me va a dar para mi prótesis. Eso es lo que tenemos que estudiar cuando veamos morfología radicular. Inclinaciones, también vamos a ir viendo el grado de inclinaciones para ver si esta pieza necesita endodoncia. Patologías y tratamientos de endodoncia. Ojo con esto. Tienen que ser tratamientos de endodoncia bien realizados, no subobturados o sobreobturados. ¿Qué tal si mi paciente tiene esta endodoncia? ¿Qué van a hacer ustedes? Volver a Eso, tratamiento. volver a hacer un Aquí eso así se ha volteado. retratamiento de endodoncia. No pierdan el tiempo. Ustedes tienen hasta junio para conseguir sus pacientes. No pierdan el tiempo en querer agarrar y confiarse, decir, acá voy a hacer una corona. Pero miren esto. Tiene que estar con tratamiento de endodoncia. Ven, hijo, No se olviden. ven. Nuevamente. ¿Ya? Nuevamente un retratamiento de endodoncia. Tiene que tener una buena terminación a nivel apical para que yo pueda trabajar sobre Ahí esto. está, autito. ¿Ya? No se olviden, por favor. Trae. Sus audios, por favor. ¿Ya? Entonces, no se olviden en lo referente a los tratamientos, ¿ya? Tratamientos bien realizados si es que tienen endodoncia. Si no lo tienen los tratamientos bien realizados, tienen que volverlos a hacer. Si no, no van a poder realizar. Dentro del diagnóstico se van a trancar ahí y no les permitimos hacer tratamientos si es que no tienen un buen tratamiento de endodoncia. Patologías, ¿no? Como lesiones, quistes, quistes, lesiones periapicales, tampoco. Con este tipo de lesiones, no van a poder hacer. Si tiene esto, primero su tratamiento específico y recién se puede llegar a hacer algún tipo de tratamiento. Lesiones cariosas, ya les he indicado, restauraciones y lesiones cariosas, no tiene que haber tampoco. Y eso también lo vamos a hacer mediante la radiografía. Y lo que habíamos hablado, la proporción corono-radicular. Lo ideal es 1:2, lo óptimo es 2:3. ¿Qué quiere decir? 2 de corona por 3 de raíz. Ideal 1:2, 1 de corona por 2 de raíz. Y lo mínimo 1:1. 1 de diámetro de raíz de corona por 1 de raíz. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Más que todo lo primordial, lo mínimo, 1:1. ¿Y de dónde a dónde se mide radiológicamente para hacer la proporción corono-radicular? ¿Quién me dice? Desde la cresta alveolar. Muy bien, cresta alveolar, no se olviden. No se mide desde lo que son la unión amelocementaria. ¿Ya? Se mide desde la posición de las crestas alveolares. Si las crestas alveolares están aquí abajo, desde acá yo realizo mi medición para realizar la relación corono-radicular. ¿Ya? Mucho va a depender dónde se encuentra este hueso en relación a la raíz. Muy bien. Y ahí hemos visto todas las patologías. Y por último, vamos a concluir con lo que son los modelos de estudio. Estos modelos de estudio lo vamos a hacer en la práctica, que tienen que hacerlo, pero también debemos determinar el para qué vamos a utilizar estos modelos. ¿Cuáles son las funciones o para qué nos va a servir este modelo de estudio? Cuando hablamos del modelo de estudio, vamos a ir viendo en un articulador cerrado, o articulador abierto, o articulador semiajustable. ¿Qué nos da el articulador semiajustable? Movimientos. El semiajustable que mayormente nosotros usamos, o el que usan ustedes, solamente nos dan dos movimientos, movimientos de apertura y cierre. Existen articuladores que nos dan movimientos mandibulares, de lateralidad, movimientos de propulsión, retropulsión, entonces. Pero, bueno, no vamos a entrar de lleno a esto, ya que comprar un articulador semiajustable
con bastantes movimientos, pues nos lleva a ser muy costoso. Pero bueno, vamos a trabajar con los que ustedes mismos ya han trabajado la anterior gestión, o sea, en tercer año, con estos tipos de articuladores. Pero ¿con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esto? Uno, registro de la situación inicial del paciente. Nosotros tenemos que ir viendo cuál es la realidad del paciente, cómo está viniendo antes del tratamiento. Esa es una de las funciones. Dos, ver contactos prematuros en mayor intercuspidación o la máxima intercuspidación habitual o en relación céntrica. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a ir viendo contactos prematuros que el paciente pueda tener, en este caso cuando tengan hábitos parafuncionales, por ejemplo. A esto nos lo denominamos como contactos prematuros. Eso vamos a ir viendo en los modelos de estudio también. Para ver las relaciones intermaxilares, la relación del maxilar superior con el maxilar inferior. Eso también lo vamos a ir estudiando gracias al modelo de estudio. Para ver inclinaciones dentales, también es una ayuda para planificar nuestros tratamientos si es que hay inclinaciones de molares. Para el encerado diagnóstico. ¿Qué es el encerado diagnóstico? Pues es un tratamiento de los modelos de estudio donde vemos a lo que nosotros más o menos queremos llegar con nuestro tratamiento. A eso nosotros lo denominamos como un encerado diagnóstico. Y por último, para la confección de coronas provisionales, ¿no? Importante. Las coronas provisionales lo van a realizar en los modelos de estudio. Hay un tema específico para coronas provisionales que lo van a ir viendo y lo van a ir ya analizando paso a paso cómo se debe realizar. Pero en sí, estas vienen a ser las funciones que deben tomar en cuenta para poder realizar lo que es un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento en prótesis fija. Hemos ido viendo entonces las 5 áreas que debemos tomar en cuenta para poder ya tener nuestros pacientes. Con este tema, ustedes ya vayan buscando sus pacientes y que cumplan con el requerimiento que hemos ido viendo en estas 2 clases, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la parte de estudio de los exámenes extraorales, intraorales, que no haya caries, que no haya patologías, que no haya movilidad dentaria, es muy importante para que nosotros podamos realizar ya nuestros tratamientos. Muchas veces, ¿qué pasa con ustedes? Dicen, yo tengo mi mamá que le voy a hacer 2 puentes, tengo mi tío que ya tiene 2 coronas, tengo mi vecino que le voy a hacer ahí 2 pernos, ya, perfecto, ya lo tiene. Pero lastimosamente no hacen toma de radiografías. En el momento de tomar la radiografía, resulta que no tienen que sus endodoncias están mal realizadas, que sus raíces son muy cortas, que están con enfermedad periodontal y movilidad dentaria. Entonces, todo eso nos lleva a que todos estos pacientes que teníamos, pues lastimosamente en ese momento no es apto porque primero tienen que ir a pasar las diferentes áreas clínicas antes de llegar a la prótesis fija. Es por eso muy importante que deben tomar en cuenta esto cuando se realice lo que es